cultos cristianos, cuestionando el universo, religiones, charlatanes, sectas destructivas, curanderos, creencias, fantasmas, canal supersticiones, escéptico, hermanos de la luz, tarotistas, paranormalistas, naturistas, hierberos, buscando curanderos, la verdad, vendedores de humo, brujos. qué mejor suerte para el manipulador, el que su esclavo besa las cadenas que lo mantienen anclado en el suelo. De falacias lógicas y cómo evitarlas. La filosofía es la madre de todas las ciencias, tanto exactas como fácticas, puesto que todas las preguntas del ser humano pasan por una forma estructurada de pensamiento que termina convirtiéndose en hipótesis, teoría y conocimiento que se deriva en ciencia, técnica o tecnología. La psicología está intrínsecamente ligada a la filosofía. Ambas entregan una forma estructurada del pensamiento. Entre estas formas estructuradas se encuentra la argumentación, que no es otra cosa que elaborar una técnica para estructurar hechos, pensamientos y conocimientos de una forma lógica, con la finalidad de crear diálogos que desencadenen en la comprensión de un evento, un debate o un litigio. Entre estos diálogos se encuentran argumentos demostrativos, probadores o empíricos. El argumento se puede definir como un razonamiento mediante el cual se pretende probar o refutar una tesis, con el objeto de convencer a alguien de la verdad o falsedad de la misma. La validez de un argumento depende de su corrección lógica, tanto en el sentido formal como en el material. La argumentación e interpretación son procesos concadenados entre sí, puesto que para argumentar es necesario interpretar información, leyes, teorías, datos, muestras o creencias. Desgraciadamente, en un país donde sus habitantes no leen, no se informan y tristemente no piensan, la información que utilizan es tercerizada y con un alto grado de manipulación, puesto que esperan que un medio, una personalidad o un newsmaker le explique la realidad que vive, porque las personas son incapaces de comprenderla, o simplemente creen, piensan o manifiestan que es necesario que le expliquen la realidad. La argumentación y la retórica no es otra cosa que el arte del convencimiento. A veces se busca realizar esta tarea aún sin tener elementos como pruebas o argumentos válidos que llegan a convencer a una gran cantidad de personas. Según Aristóteles, se dividían en tres elementos: el logos, los argumentos limitados al tema; el ethos, las actitudes morales y afectivas que utilizan las personas para generar confianza en el público; y el pathos, los argumentos que tienen la finalidad de despertar en el público situaciones de afecto, amor o comprensión, con la finalidad de encontrar la empatía en las personas o la identificación, puesto que cuando te identificas con alguien es más fácil que comprendas sus ideas o que trates de respetarlas. Todo esto va encaminado al arte de la retórica o de convencerte. Durante este tipo de debates, litigios o argumentaciones, se encuentran diversos argumentos que pueden tener cierta validez. Tú puedes creer que algo es válido, sin embargo tienden a ser falacias lógicas. Entre ellos y generalmente encontramos las siguientes. El argumento de mayoría. Son argumentos que creen tener validez porque la mayoría de las personas los cree como ciertos, o se ha creado un consenso social. El argumento de autoridad. Se plantean como argumentos válidos. Uno puede creer que son verdaderos porque son emitidos por un experto o por estudios científicos. Cuando no se citan los estudios o al experto, son simplemente una opinión. Con el paso del tiempo, no solo se ha estudiado la forma más eficaz de crear argumentos convincentes que utilicen pruebas, tales como el conocimiento científico, las diversas técnicas o formas de comprobar mediante peritos expertos en materia, o simplemente lograr una concadenación de hechos de forma lógica, simple y comprensible, para llegar a la verdad. La epistemología es una serie de principios y preceptos que se utilizan para manejar una idea, un conjunto de pensamientos o debates, con la finalidad de que, cuando se menciona una lluvia de ideas,
no se convierta en un diluvio de estupideces. Ofrece una forma argumentada y lógica de encontrar la verdad o una hipótesis válida entre estos problemas inválidos o estos problemas que no tienen solución. En la vida real aparece la falacia lógica de forma inesperada. Las falacias lógicas o sofismas son un conjunto de argumentaciones que utilizan las personas que carecen de instrucción a la hora de debatir ideas o contrastar argumentos. Generalmente son argumentos que parecen ser muy válidos, puesto que se emiten desde una postura de autoridad, aun cuando se carezca de conocimiento científico o no se tenga ni una idea de lo que se habla. Los enfermos de SIDA transmiten SIDA al estarnos tocando, por eso debemos evitarlos a toda costa. El mayor problema de este tipo de argumentos es que el interlocutor podría saber que estamos mintiendo, podría saber que no es verdad lo que estamos diciendo, incluso a un nivel cognoscitivo, y los argumentos serán en vano. Estaremos hablando de oquis y la persona solo disentirá o asentirá y se quedará callada. Generalmente estas ideas, si se les puede llamar de esta forma, son cosas que emitió una tercera persona, y esta persona las inventa o tergiversa, pero como tiene cierta autoridad se dan por ciertas. La mala educación es una gran responsable de que una persona se informe mediante un meme de internet y luego repita la información como una propia. Y esto es algo que resulta grosero para alguien. Que alguien pueda creer que una persona se informa de un meme de internet y mediante un solo meme que tiene solo un párrafo de información, esta persona comienza a elaborar argumentaciones. Pero lo triste es que pasa, e incluso pasa en niveles muy altos de educación, o donde no debería existir este tipo de argumentos, como en una licenciatura o en una maestría. La falacia o sofisma. Se trata solamente de un razonamiento que, a pesar de parecerse a un argumento válido, no lo es. Se trata, por tanto, de una línea de razonamiento que es errónea, y las inferencias que se presenten como producto de estas no pueden ser aceptadas, al menos no por un científico. Vaya, un científico. Independientemente de si la conclusión a la que se llega a través de una falacia es verdadera o no, y podría ser esto por pura casualidad, el proceso por el cual se ha llegado a esta es defectuoso, porque vulnera al menos una regla lógica. Su definición llana es simplemente una mentira o algo falso que parece ser verdad. Tristemente es que los argumentos populares y los de autoridad están en su generalidad embestidos de este tipo de razonamiento, si se le puede llamar de alguna forma. Generalmente este tipo de ideas se debe a que siempre ha existido una tendencia a sobrevalorar la capacidad del pensamiento del ser mismo de forma racionada. Creemos que somos inteligentes aunque no lo seamos, mostrando una subjetividad a la religión, las creencias de lo que nos dijeron y entendimos, los valores sociales y todo lo que buscamos defender en los puntos que tenemos preconcebidos en nuestra vida. Es decir, defendemos la forma en que observamos y comprendemos la realidad, a una tal grado de pelear y mostrando más terquedad que una mula. El mayor problema que tenemos en el país es que el bajísimo nivel de educación, aunado a la manipulación de los medios de comunicación, y no solo la televisión, sino que el YouTube, el Internet, Facebook y las redes sociales, sumado todo esto a la falta de comprensión lectora, ayuda a difundir cualquier tipo de estupidez rápidamente, mientras que forma opiniones de un lado y otro para hacer reñir a las personas. Entre los mayores problemas radica el que las noticias, la política y los medios de comunicación en su generalidad no apuestan por informar, educar o hacer pensar a las personas, sino que todos ellos apuestan por divertir y convencer. Las falacias son de interés no solo para la lógica, sino también para la política, la retórica, el derecho, la ciencia, la religión, el periodismo y la mercadotecnia, el cine y en general, cualquier área de estudio en la cual la argumentación y la persuasión sean de especial relevancia. Se debe de tener mucho cuidado y esmero en atacar estos argumentos. Es decir, todo aquel argumento que se vuelve viral de una persona a otra y que una persona lo suele tergiversar por otra y otra y otra.
puesto que se utilizan para increpar el odio, los prejuicios y tristemente la guerra. ¿Cuántas veces has escuchado a una persona o has leído un meme de internet que termina en boca de un conocido? ¿E incluso que termina en la boca de un youtuber famoso? Es muy interesante desenmarañar y analizar hasta qué punto los falsos argumentos están presentes en los discursos de personas y organizaciones que a su vez le inculcan a más personas, de forma viral, como si fuera un gen, como si fuera un virus perverso como la gripa. Y hasta qué punto estas personas le inculcan a más personas en la escuela, en la sociedad o en la religión. Pudiéramos plantear esta idea como si se tratara de una pirámide que solo escurre la ignorancia. Y esto nos da una idea en qué forma piensan estas personas, o qué tipo de pensamiento existe detrás de ellos, si se le puede llamar de una forma, y cómo ayudan a respaldar una forma distorsionada de comprender la realidad. Por ejemplo, es muy común que en tu escuela, en tu trabajo o en tus reuniones sociales existan personas que apelan a ideas irracionales sobre el funcionamiento del mundo para dar la sensación de que lo que dicen es cierto. En estas clases de mentiras entran muchas personas que mencionan estudios científicos para dar la autoridad a sus argumentos, aun cuando solo se mencione el estudio sin siquiera citarlo, o dar una argumentación lógica. Refutar un argumento que desestima el valor de una conclusión por considerarla errónea, o citar verdades a medias, un argumento construido desde datos manipulados, o las simples citas fuera de contexto. Todo esto es muy común en nuestro día a día. Sin embargo, para enumerar este tipo de cosas, necesitamos enumerar los principales tipos de falacias. Las falacias se pueden encontrar en cualquier discusión en donde desgraciadamente tenemos la desgracia, válgame la redundancia, de estar sin poder apagar los oídos o sin perder el conocimiento. O las leemos en internet por medio de personas que únicamente escriben porque tienen dedos, o no les cobran por comentar en Facebook o Twitter, o desgraciadamente en estos tiempos son fans de un partido político y tienen la obligación de repetir y repetir la información una y otra vez, sin siquiera cuestionarla. En internet existen miles de tipos de falacias, sin embargo estas son las más utilizadas en el mundo. Frase del asesino o verdugo. Esta es una de las más populares. Se utiliza para terminar de rematar a alguien que está participando en un debate. Se utilizan frases emotivas que puedan llamar la atención del público. Los valores, los perjuicios o miedos que la sociedad tiene altamente interiorizados. El que lo utiliza sabe perfectamente que cuando lo haga, apelará a las masas presentes, las cuales le apoyarán y aplaudirán en contra del opositor. Puesto que en esta forma de pensamiento, si se le puede llamar de alguna forma, se acaparan algunos de los miedos más irracionales en la sociedad, que serán inculcados por medio de la historia o de los medios de comunicación. Por ejemplo, hablar de que el SIDA es peligroso, y pincharse con una aguja y sacarse sangre, y todas las personas tendrán la atención del que lo haga. Cuando se llama a la masa por medio de los miedos, éstas le apoyarán en contra del opositor, e incluso callará a aquellos que pudieran no pensar de esta forma. Todos estamos de acuerdo en que el aborto es una abominación. Argumento ético. Muy parecido al anterior. Se utiliza para iniciar una clase de argumentación donde solo se hace incluyente a gran parte del público o los espectadores por medio del uso y manipulación de los valores que la sociedad considera como buenos y deseables. Al igual que ustedes, yo soy un padre de familia preocupado. La racionalidad aparente. Otro favorito a la hora de captar a la masa. Se trata de captar a las masas dentro de un tándem de ideas y conceptos. Como lo comprende el sano entendimiento humano, la homosexualidad es negativa para nuestros hijos, aun cuando esté en contra del artículo 1, párrafo 5 de la Constitución. Argumento en misericordia. Consiste en argumentar apelando a la misericordia o los buenos sentimientos, con la finalidad de anular la racionalidad, y en consecuente todo aquel que no reaccione igual está en contra de los buenos sentimientos.
En esta categoría se encuentran también las apelaciones al odio, al orgullo y al nacionalismo. Los buenos ciudadanos honestos están de acuerdo conmigo en que negación en base al antecedente. Se trata de invalidar el argumento o postura de una persona mediante acciones que él realizó o dejó de realizar para apoyar una causa que trajo pérdidas a un grupo social. El candidato jamás se pronunció en contra de la ley fulana de tal, por tanto es malo y no es un buen político. Falacia del hombre enmascarado. Se trata de reemplazar un hombre por otro que representa lo mismo, en un contexto en el que tal sustitución en realidad cambia el sentido de la afirmación. Juan quiere casarse con Alejandra. Alejandra es la hermana de Juan. Entonces Juan quiere casarse con su hermana. Sin embargo, Juan no sabe que Alejandra es su hermana. Apelación a la tradición. Otro gran favorito de las masas. Consiste en afirmar que porque algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo, entonces está bien o es verdadero. Esta falacia se ve muy frecuente en dietas y productos para adelgazar, cuando se usa la palabra ancestral, milenario o natural, como características que supuestamente refuerzan su veracidad. También en las frases como siempre se hizo así, para justificar determinada forma de actuar o realizar algo. Nuestros hijos crecieron bien portados porque les pegamos, aun cuando existen estudios científicos que afirman que golpear a los hijos produce bajo desarrollo intelectual y desórdenes en el comportamiento. Generalización apresurada. Esta falacia es una generalización no fundamentada en datos suficientes. El ejemplo clásico lo encontramos en los estereotipos acerca de los habitantes de ciertos países, que pueden llevar a pensar falazmente. Por ejemplo, si alguien es mexicano seguramente es flojo o tiene nexos con el narco. La falacia del hombre de paja. Otro gran favorito de internet. En esta falacia no se critica las ideas del oponente, sino que se realiza una imagen caricaturizada y manipulada de estas. Un ejemplo lo encontraríamos en una línea argumental en la que se critique una formación política por ser nacionalista, caracterizándola como algo muy próximo a lo que fue el partido de Hitler. Los más aventurados no realizarían una comparación, sino que simplemente le pondrían un bigotito al candidato, y a un lado de él pondrían la imagen de Hitler, y sería todo lo necesario para que la masa compartiera las ideas de esta persona. Falacia del consecuente. Se trata de un tipo de falacia en el que se da por sentado que si un fenómeno ocurre después de otro, es que esto está causado por este, o que se está causando por un subsecuente, a falta de más pruebas que indiquen que esto es así. Su mayor poder recae en que apela a las consecuencias negativas o positivas de apoyar una posición particular con el fin de demostrar que es falsa. Las vacunas causan autismo en nuestros niños. Tristemente, el estudio de las vacunas y el autismo también fue realizado por un estudio científico. Sin embargo, ese estudio fue indebidamente realizado, puesto que su muestra era muy pequeña. Falacia del argumento envenenado. Se trata de disponer un argumento en el cual el emisor sostiene que un hecho sería inminente si el receptor piensa de otra forma. Ojalá nunca le pase a tus hijos. Podría sucederle a ti o a tu familia. ¿Qué pasa si tienes un hijo autista por vacunarlo? Entre otros. La falacia ad hominem. Por medio de esta falacia se niega la veracidad de ciertas ideas o conclusiones, resaltando las características negativas, más o menos distorsionadas y exageradas, de quien las defiende, en vez de criticar la idea en sí o el razonamiento que se ha llevado a ella. Se trata de atacar la imagen personal o al emisor, de matar al mensajero. Se debe saber distinguir este tipo de falacia de argumentos legítimos referidos a las características de una persona en concreto. Por ejemplo, apelar a la falta de estudios universitarios de una persona que habla sobre conceptos avanzados de física cuántica puede considerarse una argumentación válida, ya que la información que se da guarda relación con la temática del diálogo. No es lo mismo que un investigador o divulgador hable sobre cáncer, a que lo haga un naturista o charlatán. Y ambas personas pueden tener el mismo nivel de educación.
sin embargo no tienen el mismo nivel de formación. El ataque personal. Se agrede al opositor directamente, destacando su incapacidad para argumentar. Decir que es una mujer o un hombre el que expone el tema deslegitimando lo que tiene que decir, o adular la belleza de la persona o demás. Se trata de distraer la mente del opositor y de los espectadores del tema principal. El trabajo de quien recibe el ataque será no solo el autocontrolarse, sino regresar al carril del pensamiento adecuado a la discusión. Como aseguraba Rousseau, los insultos son el argumento de quien carece de argumento. Argumentación desde el silencio. Es una falacia en la que se extrae una conclusión basada en el silencio u ausencia de evidencia. Si fuera verdad, hubiera hecho la denuncia. ¿Por qué se cayó tanto tiempo? Seguro es mentira. Como no se puede demostrar, los más aventurados llegarán a decir que el SIDA no existe, puesto que jamás han visto un virus, o jamás han visto un extraterrestre. Entonces los extraterrestres no existen. Argumento de apelación a la tradición. Consiste en afirmar que porque algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo, entonces está bien o es verdadero. Esta falacia se ve muy frecuente en dietas y productos para adelgazar de peso. Argumento ad baculum o de autoridad. Implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, la amenaza o en el abuso de la posición propia. Es fácil detectarlo cuando se hace de manera explícita, pero en muchos casos es más bien una insinuación sutil. Por ejemplo, raramente esta falacia se presenta así: si no crees en X te pego, sino más bien así: yo creo en X y tengo la capacidad de ejercer fuerza sobre ti, pero ¿tú qué piensas al respecto? Argumento ad condición. En esta falacia, el fundamento o prueba del argumento está condicionado y no puede ser probado, ya que el hecho no existe. Se caracterizan por estar acompañados de verbos conjugados en el tiempo condicional, como sería, habría, etc. Su principal recurso es la especulación, y lo observamos tristemente todo el tiempo en títulos en los medios de comunicación, ya que en los medios de comunicación me da mucha risa porque es una estupidez que esto exista, pero existe, todos los días lo vemos. En los medios de comunicación se utiliza para cosas que no están comprobadas, como para hablar de un juicio aun cuando está en proceso. Por ejemplo, el problema es cuando se utiliza para hacer pasar un rumor o algo basado en una suposición como un hecho verdadero. Periodismo de calidad. Y esto lo observamos todos los días. ¿Sería posible que? ¿Es probable que? Etc. La llamada a la ignorancia. Es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición, alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando que la incapacidad o la negativa de un oponente para presentar pruebas convincentes de lo contrario es prueba de lo que argumentamos. Quienes argumentan de esta manera no basan sus argumentos en el conocimiento, sino en la ignorancia, en la falta de conocimiento preciso. Por ejemplo, no se puede probar que Dios no existe, por lo tanto existe. Ignorantio elenchi. Es un argumento que puede ser válido por sí mismo, aun cuando la persona no tenga ni idea de lo que está hablando, pero que no tiene relación alguna con el debate que está llevando a cabo. Generalmente esto se hace para salirse por un lado u otro. Por ejemplo, cuando alguien está argumentando y dice una verdad incuestionable. Argumento a la náusea. O cómo una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad. Con esta falacia se argumenta a favor de un enunciado mediante su prolongada reiteración, por una o varias personas. Se apela a esto cuando se incita a una discusión superflua para escapar de razonamientos que no se pueden contrarrestar, repitiendo cosas ya discutidas, explicadas o refutadas. Esta falacia la usan frecuentemente los políticos, los creyentes religiosos y retóricos, y es uno de los mecanismos para reforzar leyendas urbanas al repetir determinadas afirmaciones verdaderas o falsas, hasta asentarlas como parte de las creencias de un individuo o de la sociedad, o de la moral de una sociedad o comunidad, llegando a convertirlas en verdades incontestables.
En este país tenemos muchas de este tipo, como por ejemplo los políticos buenos y los malos. Argumento ex populo o ad populum. Se trata de una idea populista o falacia de apelación a la multitud e implica responder un argumento o una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que la gente en general tiene sobre el tema. El pueblo bueno e informado. Esto suele adquirir mayor firmeza cuando va acompañado de un sondeo o encuesta que respalda la afirmación, aun cuando los sondeos o encuestas no tengan muestras de cuántos son o cuántas personas fueron encuestadas, o en qué nivel de licenciatura o en qué escuela, o si se realizó en un parque o en una atracción turística, etc. Ya que, por ejemplo, si la muestra se realiza en una escuela, podría tener puntos más críticos e informados. A pesar de todo, es bastante sutil, y para oídos poco acostumbrados al razonamiento puede pasar inadvertido. Por ejemplo, yo no lo digo, lo dice la gente en la calle, y la gente es muy sabia. La mayoría de la gente opina igual que yo. Todas las madres de familia creen que, o todo el mundo sabe que esto es así. Magister Dixit. El maestro lo dijo. Se apela al conocimiento de un maestro en nombre de los títulos que pudiera tener, mas no por la postura político o social que éste sostiene, o los prejuicios que pudieran embargar a su razonamiento. Argumento ad verecundiam. Se conoce como argumento de autoridad y consiste en defender algo como verdadero, porque alguien que supuestamente tiene autoridad en la materia así lo dijo. Sin embargo, este recurso se usa mucho en las publicaciones o en la publicidad, cuando existen famosos explicando por qué determinado producto es bueno y se toma como verdadero, solamente porque lo dice como lo dice y es conocido, aunque esa persona no sea químico, experto o perito en el área, sino que es un actor famoso. Chespirito se declara en contra del aborto. Falacia del alegato especial. También conocida como argumento especial o petición especial. Se produce cuando alguien recurre o hace una alusión a una visión o sensibilidad especial del tema, del objeto del debate, y dice que el oponente posiblemente no puede entender las sutilezas o complejidades del tema en cuestión, porque su nivel de comprensión alcanza el nivel de conocimiento o la empatía que supuestamente se requiere. Puedo golpear a mis hijos porque soy su padre, y tú no eres un padre para poder opinar lo contrario. Solo una mujer podía comprender el feminismo, entre otros. La falacia del francotirador. Muy utilizada en internet y por los políticos. En esta falacia la información que no tiene relación alguna con el debate es interpretada, manipulada o maquillada hasta que parezca que tiene un sentido para las personas. Los niños miran televisión, los niños son violentos, es culpa de la televisión. El nombre de la falacia de francotirador proviene de un tirador inocuo o idiota que disparó aleatoriamente varios tiros a un granero y después pintó los blancos centrado en cada uno de los tiros para autoproclamarse francotirador. Generalización apresurada. También se denomina la muestra sesgada o secundum quid, y consiste en hacer una afirmación usando un tamaño de muestra demasiado pequeña para apoyar una conclusión. En lugar de decir que se realizó la encuesta en un solo salón y con un grupo muy bajo de alumnos, se dice que se realizó en una facultad completa. Con esto el argumento de autoridad aumenta. A veces para las personas es muy difícil comprender este tipo de generalización, así que la toman como válida. La estadística es poco intuitiva y tendemos a creer afirmaciones cuando se sostienen sobre ejemplos concretos, sin mirar si estos son relevantes o no. Un cholo me robó la cartera, por lo tanto todos los cholos son ladrones. La encuesta demuestra que el partido político en el poder tiene la razón, aunque sea el mismo partido político el que realizó la encuesta. Petición de principio. Esta falacia se comete cuando nos quieren demostrar algo, metiendo en ese algo en la misma demostración. Se produce cuando la proposición por ser probada se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. La petición de principio es una forma de razonamiento en círculos. Por ejemplo, todo acusado de herejía es necesariamente culpable, porque Dios nunca permitirá que quien no es un hereje fuera acusado de serlo. La gente es pobre porque es vaga,
porque si no fueran vagos no serían pobres. Lo que dijo es verdad, yo nunca miento. Falacia del falso dilema o la falsa dicotomía. Se trata de presentar una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más o 1000 opciones alternativas de lo que nos han dicho que no han sido consideradas. Las dos alternativas son con frecuencia, aunque no siempre, los puntos de vista más extremos, dentro de un espectro de posibilidades. Los ejemplos los vemos todos los días. Si no opinas como yo, entonces eres parte del problema. Aunque la opinión esté abierta y que cualquier persona la puede contrastar. También lo encontramos en cada 6 de julio en las elecciones presidenciales, cuando se nos presenta una infinidad de opciones políticas, pero solo podemos votar por 2 partidos. Falacia de la pendiente resbaladiza. Esta falacia sugiere que una acción iniciará una cadena de eventos que terminará en un evento posterior no deseado, sin establecer o cuantificar las contingencias relevantes. Por ejemplo, si dejamos que los chicos coman de manera incorrecta en la mesa, terminarán siendo criminales, al no haber asimilado una norma de conductas sociales adecuadas. Otro ejemplo sería, la falta de la familia mexicana ha disparado el crimen, aun cuando en otros países como Alemania, Japón o Estados Unidos, incluso, estas tasas de crimen no estén tan elevadas como en México. Desarmando al enemigo, eliminando los argumentos falaces. Para debatir con una clase de personas de esta calaña, se debe de tener mucho tiempo y paciencia. No es lo mismo ponerse a debatir comentarios como «los migrantes traen enfermedades erradicadas a nuestras tierras», que discutir con el derecho de réplica un artículo periodístico o científico, puesto que se requiere realizar lo siguiente para debatir cosas con mucha calma y paciencia. 1. Desarmar a la persona. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Esta tontería la inventaste tú solito o te ayudaron? ¿Dónde publicaste tus fuentes o tu investigación? ¿Se puede consultar el estudio que estás citando? ¿Esos estudios o autoridad están plenamente verificados? Refutar el argumento con argumentos de autoridad reales, entre ellos la ley, teorías científicas, estudios científicos comprobados y que pueden revisarse publicados, libros u obras reales o simples razonamientos válidos que tengan apoyo en la lógica. Cuando se realicen las refutaciones se debe hacer rápido y contundentemente, puesto que como lo asegura Tolmin, el emisor de falacias rápidamente buscará extender argumentaciones cada vez más vagas e ilógicas a sus ideas iniciales. Propuso un conjunto de 3 pasos con los cuales se podía encontrar una solución a los problemas o analizar argumentos que quizá no sean tan reales o estén muy disparatados. Tal vez lo primero será cuestionar qué científicos, qué estudios o de dónde se están repitiendo los argumentos que se manifiesta, puesto que muchas personas cuando están desesperadas por un argumento, apoyadas en su racismo, sus miedos o todo lo demás, repiten argumentos de personas que cualquier persona desecharía, por ejemplo, un comunicador, un periodista, etc. 1. No recibir jamás por verdadera cosa alguna que no la reconociera evidentemente como tal. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no abarcar en mis juicios nada más que aquello que se presenta a mi espíritu tan clara y distintamente, que no tuviese ocasión de ponerlo en duda. 2. Dividir cada una de las dificultades que examinará o examinaré en tantas parcelas como fuese posible y fuese requerido para resolverlas mejor. 3. Conducir por los pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para subir poco a poco, como los grados, hasta el conocimiento de lo más complejo, incluso suponiendo un orden metodológico entre aquello que nos precede, naturalmente de los unos a los otros. 4. Hacer por todo enumeraciones tan complejas y revisiones tan generales que quedara seguro de no omitir nada. Decálogo de Bertrand Russell. Russell fue un gran matemático, pero también fue un escritor ganador del Premio Nobel y pacifista. Luchó a lo largo de toda su vida en contra de las supersticiones milenarias, y eso que vivió en una época donde las supersticiones eran lo máximo.
como el día de hoy, donde la obscuridad nos invade. Pero él nunca se enfrentó directamente con ellas, sino divulgando la razón científica a través de sus libros, sus ponencias y sobre todo, en cualquier oportunidad en la que se encontraba por el camino. Sus trabajos no solo ayudaron a varios campos de la ciencia, sino también a la pacificación, al construir una herramienta dialéctica que consiste en solo 10 puntos, que se deben de entender a la hora de dialogar para evitar las falsas lógicas o las falacias lógicas y los sofismas, puesto que todo el mundo en internet y en los círculos sociales que frecuentamos cree tener la razón, aun cuando no sea la verdad. El decálogo comienza así. 1. No estés absolutamente seguro de nada. 2. No creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz. 3. Nunca intentes oponerte al raciocinio, pues seguramente lo conseguirás. 4. Cuando encuentres oposición, aunque provenga de tu esposo, de tus hijos y de una figura de autoridad que respetas, trata de superarla por medio de la razón y no de la autoridad, puesto que una victoria que dependa de la autoridad es irreal e ilusoria. 5. No respete la autoridad de los demás, pues siempre se encuentra autoridad enfrentada. 6. No utilice la fuerza para suprimir las ideas que crees perniciosas, puesto que si lo haces, ellas te suprimirán a ti. 7. No temas ser extravagante en tus ideas, puesto que todas las ideas ahora aceptadas fueron en su día extravagantes. 8. Disfruta más con la discrepancia inteligente que con la conformidad pasiva, puesto que si valoras la inteligencia como debieras, aquella significa un acuerdo más profundo que esta. 9. Muéstrate escrupuloso en la verdad, aunque la verdad sea incómoda, pues más incómoda es cuando tratas de ocultarla. 10. No sientas envidia de la felicidad de los que viven en el paraíso de los necios, puesto que solo un necio pensará que eso es felicidad. Pero, ¿dónde encontramos la verdad? En la Biblia, hermano. Amén, amén, amén. No es cierto. En los estudios científicos y sociales que tienen una determinada metodología, además de que en los libros y la doctrina de diversos estudios y maestros que tienen conocimientos contrastados entre sí. Todos estos estudios tienen planteamientos y desarrollo basados en una metodología, además de que, generalmente en sus primeras páginas, te explican el desarrollo, además de que te explican la noción o el por qué se justifica el estudio y la investigación. Si bien es verdad que los métodos cambian y se van desarrollando mejores teorías y conocimientos, no quiere decir que la ciencia se equivoque, sino que evoluciona al igual que todos los seres humanos. A veces es muy positivo debatir, sin embargo también es útil no mezclarse en peleas o debates sin sentido, puesto que solamente algunas personas buscan la verdad, y de ese núcleo solamente un muy bajo porcentaje busca cambiar las ideas con las cuales explica su realidad, puesto que su comprensión de la realidad lo es todo para ellas, y les cuesta mucho trabajo cambiar su forma de pensar. Ni la fuerza ni la autoridad, ni la mentira tienen valor alguno en un mundo donde únicamente ha de triunfar la razón, por encima de todo. Finalmente, como un decálogo o un prólogo, tendríamos que volver a repasar todo lo que escuchamos. Por ejemplo, el decálogo de la lógica. 1. No atacarás a la persona sino al argumento, ad hominem. 2. No malinterpretarás o exagerarás el argumento de una persona para debilitar su postura, el hombre de paja. 3. No tomarás una pequeña parte para representar el todo, la generalización apresurada o second kid. 4. No intentará demostrar una proposición suponiendo que una de sus premisas es cierta, petición de principio. 5. No asegurarás que algo es la causa simplemente porque ocurrió antes, principio del subsecuente. 6. No reducirás la discusión solo a dos posibilidades, un falso dilema.
7. No afirmarás que por la ignorancia de una persona una afirmación ha de ser verdadera o falsa. Ad ignorantiam. 8. No dejarás caer la carga de la prueba sobre aquel que está cuestionando una afirmación. Onus probandi. 9. No asumirás que esto sigue de aquello cuando no existe una conexión lógica alguna. Non sequitur. 10. No asumirás que una afirmación, por ser popular, debe de ser cierta. Argumento ad populum. La esencia de las discusiones más tristes que han ocurrido, no solamente entre ciencia y religión, sino las que ocurren entre mucha gente, es por creer que uno tiene la verdad en la mano. Tiene uno derecho a sus convicciones, desde luego, pero el creer con demasiada fuerza que uno es dueño de la verdad frecuentemente es la causa de muchos problemas. Problemas que pueden ir desde que dos personas se saquen la lengua o se agarren de las greñas, hasta que dos países se aniquilen entre sí. El creer que tenemos la verdad en la mano. Si algo aprendemos de la ciencia, es que la verdad es algo que todavía no está al alcance de nadie. Tenemos indicios, tenemos acercamientos, algunos de ellos muy interesantes, pero nada más. Y el sacar conclusiones definitivas sobre nuestra naturaleza, sobre lo que debe ser y no debe ser para nosotros, es peligroso. Creo yo que en ese sentido, independientemente de cuáles sean sus perspectivas religiosas, usted ya conoce las mías como agnóstico. Las recomendaciones de Cristo me parecen fantásticas, me parecen hechas por un genio. Ese asunto de quiere a tu prójimo como a ti mismo es la única y mejor receta para crear una sociedad decente. Si algo nos enseña la ciencia es que nadie tiene la verdad, entonces el único recurso razonable en cualquier discusión con otra persona es la tolerancia, y cuando funcionan las dos direcciones aparece la comunicación. Sé que este audio puede resultar largo, sin embargo para mí es muy importante que lo escuchen. Si ya lo logró, muchas gracias por escucharme y hasta pronto.